Sí. Villa María es la ciudad donde ocurre lo que le vamos a contar. Una historia triste y una historia que deja otra vez en offside a la justicia. Otra vez abusos dentro de la familia. Una nena de tan solo 4 años abusada por su propio papá. Él reconoce esto durante el juicio, reconoce que abusó a su hija. Y claro, imagínense ustedes la situación de esa mamá, ¿no? Sí, sobre todo después de enterarse de una... A ver, después de que el hombre reconociera que con el fiscal arreglen una pena por ese reconocimiento del delito, pero que es una pena de ejecución condicional. Son 3 años de prisión condicional, por lo que este hombre no va a la cárcel. Tremendo. Un hijo también involucrado en esta situación. Estamos en comunicación telefónica con Romina. Romina, primero, gracias por recibirnos. Germán y Mercedes, te saludamos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, más o menos estábamos dando un panorama, ¿no?, de lo que era este caso tremendo, pero contanos vos desde el principio, ¿cuándo lo descubriste? Mira, yo me separé del padre de mi hija cuando, al 3 meses de mi hija, yo me separo y decido irme de su casa. Y después, al año de mi hija, él es agresivo con ella, le pega delante mío, con solo 1 año, por lo cual yo hago la denuncia, la primera denuncia. Esa por golpes. Sí, yo hago la primera denuncia, se empiezan a hacer restricciones por amenazas, porque bueno, él siempre me amenazaba con que él no se iba a ensuciar las manos, pero me iba a mandar que me iba a hacer desaparecer del trabajo a mi casa, de que me iba a poner droga, porque como él está en la parte, estaba, porque ya es jubilado de la cárcel, y siempre trabajó en la parte, sí, era agente penitenciario, pero siempre trabajó en tribunales, 25 años, por lo que se conoce a todos los jueces y fiscales, e inclusive a muchos, por ejemplo, a algunas mujeres que me han tomado las denuncias, ¿no?, por violencia familiar. Bueno, yo cuando se hacen las visitas programadas en tribunales, las personas de tribunales dicen que mi hija no corría ningún riesgo si él se la llevaba, por lo que comienzan las visitas a los 4 años de mi hija. Cuando él empieza a llevársela, yo noto cambios en su conducta, llantos, al no poder controlar los esfínteres y demás. Lo que me llama la atención, pero yo pensaba que era porque, bueno, como hacía mucho que no lo veía, era como que ella, a lo mejor era eso lo que estaba afectando. Claro. Hasta que una noche me la trae muy tarde y, bueno, ella demuestra los signos del abuso sexual, porque yo la llevo a una clínica privada de Villa María y no la llevo al hospital porque yo tengo mutual, entonces decidí llevarla a una clínica privada. Y ahí constatan que fue abusada. Sí, después con las psicólogas se logra ver que bueno, que no solo había sido abusada por su progenitor, sino también por su medio hermano, que en los momentos de los hechos tenía 17 años. O sea que abusaron bajo el mismo techo, cuando estaba bajo la guarda de él, 2 personas. Y obviamente bajo amenazas y de que no le vas a decir a tu mamá porque tu mamá no te va a querer más. Y así un montón de cosas más, amenazándola que, por ejemplo, si ella me contaba a mí, me iban a tirar al río, cosas que parecen una locura, pero lamentablemente es la realidad. Romina, sí. Estamos hablando que hubo un arreglo, un reconocimiento por parte del papá de la nenita, de tu hija, el abusador, y hubo un arreglo entre el fiscal y él, que fue homologado por un juez. Pero déjanos escuchar, porque el sábado el fiscal habló acá en Crónica HD, en el programa de Esteban Trebuch, y escuchémoslo porque es verdaderamente indignante. Sí.
Usted está muy mal informado. Bueno, por eso lo escuchamos, a ver. Cuéntenos, ¿por qué estamos mal informados? Está mal informado porque lamentablemente están revictimizando a una menor que no debería ser puesta en opinión de todo el mundo. ¿Puede subir el tono de Segundo, voz, doctor? porque la escala penal, déjeme, usted me... No, me pero pregunta a mí, quiero que yo suba el sé, tono de voz, así lo escuchamos, nada más. No lo quiero Bien. interrumpir, quiero que suba el tono de voz, nada más. Segundo, porque la violación como tal, que ya no se llama así en el Código Penal, supone un acceso carnal, cosa que no viene acusado ni de ninguna manera probado en el expediente. Lo único que está probado en el expediente en la Cámara Gesell sería un tocamiento por afuera de la genitalidad, por del padre que lo confesó. Lo confesó, yo le dije, si usted lo confiesa, yo voy a pedir 3 años en suspenso con las reglas de conducta, y el querellante particular pidió 6, y el juez eligió entre los 3 y los 6. ¿Está claro? Clarísimo. Pero la figura es un leve abuso. La niña dice, papá tocó a Chocho. ¿Está claro? Así dijo la Nada nena. más que eso, no una violación. Si realizan, disculpe. A ver, doctor, la está escuchando Romina Rivera. Romina, ¿qué decías? No, yo no voy a hablar con esa mujer. Ah, ¿no va a hablar con esa mujer? ¿Por qué? No quiere? tengo por qué. Bien. Que recurra por los medios legales correspondientes. La sentencia... Es la mamá de la víctima, doctor. Sí. Es la mamá de la No víctima. tengo más que hablar con ella yo. Pero es la mamá Ella de tiene la víctima. abogados. Pero es la mamá de la víctima. No me importa. Ah, no le importa. Yo me rijo por leyes, no por debate público. Los juicios no pueden ser hechos por el clamor como usted lo está haciendo. No, yo no estoy haciendo ningún No, juicio. pero espere. No, Yo pará, no hago pará. más juicio. Yo no estoy haciendo ningún juicio. Yo no estoy Querido haciendo ningún periodista, juicio. Yo no estoy haciendo yo he ningún juicio. respetado su derecho a que yo dé cuenta de mis actos y ya lo he hecho. No, Nada más. usted no respeta mi derecho, la Constitución Nacional respeta. Sí, mi derecho. ya lo he hecho. No, yo no soy un fiscal de Comodoro Pi para andar hablando 2 horas. Bueno, yo ya le informé los hechos tal como son. Le pregunto Listo. concreto. Amigo, buen día. ¿Usted es amigo del violador o no? No, ¿cómo voy a ser amigo del violador? No es amigo del ¿Lo violador. conoce? ¿Lo conoce al violador o no? Primero que no es violador. ¿Lo conoce o no lo conoce? Al abusador, es lo mismo. A ver, Villa María es una ciudad de 70.000 habitantes. Sí. ¿Lo conoce o no? Más Pero no de Villanueva, vuelta, fiscal. aproximadamente ¿Lo 100.000. conoce o no lo Conozco conoce el a todo- acusado? a ¿Conoce o todo no el conoce al mundo de la acusado? delincuencia. Pero le pregunto, ¿Sabes? ¿conoce o no conoce al acusado? ¿Sí o no la Yo lo respuesta? conozco. Si la madre tenía alguna vez Yo le confianza, pregunto a ella usted, lo conoce ¿conoce mejor que o yo. no conoce al acusado? Fiscal, no me dé vueltas. Usted estuvo en juicio. ¿Conoce o no conoce al acusado? Es lo que le preguntó el periodista. ¿Lo conoce o no lo conoce? Pero conozco, ¿sabe a cuántos presos conozco? A mí. Le estoy preguntando si a este acusado, a este que usted acordó 3 años en suspenso, ¿lo conoce o no lo conoce? ¿Es sí o no? A todos los delincuentes conozco. ¿A este que lo no, conoce usted o no? ¿A este me- lo pero- conoce? No, discúlpeme. ¿A este lo Yo conoce? conozco a todos los Porque acaba de decir a delincuentes. todos los delincuentes. O sea, que reconoce que es un delincuente, entonces. Alejandro Guidone. No me cabe duda, si no hubiera pedido una Bien, condena. ¿lo conoce o no lo conoce de antes de este Pero proceso? pero- Listo, sí, ya está, queríamos saber A eso ver, nada más. hoy- Queríamos a ver, saber eso. Mándeme en un tribunal, señor. Mándeme en un tribunal. Bueno, esta es la respuesta del fiscal del caso. Digo, cuando hay una causa y un pedido de la querella, Sí. 6 años, el fiscal tiene que velar por los derechos de La menor. de la menor en este 4 caso. años. Un Digo, tocamiento, tranquilamente, por dice. ejemplo, Dentro de todas las cosas horrorosas que escuché de este señor, hay un- Indignante. es creer que porque una chiquita no se la viola, no hay acceso carnal, palabra que me produce mucho rechazo usar, no está siendo abusada. Una niña tocada Por su también, padre. y por su padre, esto también es un delito muy grave, porque si no, quien nos está escuchando podría naturalizar esta situación, Tremendo. creer No, que no. ser tocado por su padre o quien sea está bien. Ningún niño tiene por qué
ser manoseado en ninguna circunstancia. O ni si se lo viola es peor o no. Las secuelas psicológicas para un chico abusado no tiene nada que ver con que si le introdujo o no le introdujo. Cualquier abuso, sea cualquier persona que lo haga, es aberrante. Ahora, no es un dato menor que es el papá de la nena, porque el Código Penal es claro, es un agravante. Y porque la nena confía más que nadie en sus padres. Es una locura. Se rompe completamente el vínculo ahí y aprovecha también el vínculo de confianza porque es el padre, ¿no? Es una locura. Romina, tu abogado, el abogado de la familia, el querellante, me imagino que habrá ido por el agravante, por el vínculo. Bueno, sí. ¿Nadie escuchó nada? O sea, nadie escuchó a ustedes, básicamente. Sí. La verdad es que este fiscal continuamente se despacha defendiendo al confeso abusador, ¿no? Porque no es que, ya lo confesó. Claro, aparte lo está confesando. Él dice, arreglamos con Gione y con una condena de 3 años. Arreglamos con él. Ahora, yo lo que quiero decir, imagínense que en un audio público él actúa de esa manera, diciendo, no, ¿y a mí qué me importa que sea la madre? No, es una locura. Imagínate lo que fue la audiencia a puerta cerrada. No, Romina, me imagino también tu indignación cuando... No, te decía que me imagino tu indignación cuando escuchás lo de fue un simple tocamiento, es tremendo, ¿no? No, y que inclusive, que a lo mejor ustedes no lo saben, pero él dice, papá tocó chocho, eso no existió. O sea, si bien mi hija cuenta con detalles, ¿por qué lo hace en un tono despectivo y burlista cuando mi hija no fue así lo que dijo? Si bien están las cámaras y son contundentes, pero esa palabra la inventó él. Romina. ¿Me entendés? Siempre como descalificando y burlándose de mi hija, que pasó aberraciones, sometimientos extremos, porque ustedes saben la mitad, porque yo no quiero seguir, o sea, me pone muy mal decir todo lo que pasó, y las grandes secuelas que mi hija tiene. Claro. Pasaron casi 6 años y mi hija sigue teniendo secuelas. Claro. Y sí, claro. Contanos, Romina, porque ahí vemos, estamos hablando de la mitad de la historia, porque también hay una acusación grave contra el hijo de este hombre, que también se llama de la misma manera, ¿Qué edad? Alejandro Guidones, hijo. Gione. Contanos, Alejandro Gione. Sí, él también, abusó bajo el mismo techo, el padre lo estaba mirando, ¿Abusó también de tu chiquita? Sí, los dos. Romina, ¿qué edad tiene este chico? Ahora debe tener 22 años, se ha recibido de profesor de educación física. Muy lindo. Por lo que va a seguir en contacto con los chicos. Hizo las prácticas con niños, por eso se ha podido recibir, ¿no es cierto?, de profesor de educación física. Entonces también, no solo por mi hija, sino que yo no puedo, me hace muy mal saber que otros niños pueden llegar a pasar por lo mismo. Cual. No, y a lo mejor no todos tienen la suerte de poder expresarlo como mi hija, ¿no es cierto? Pero y además con este antecedente, ¿por qué se espera que pase otra cosa? Esto que decíamos recién, ¿cómo puede ser que esté en contacto con chicos? Sí, es lamentable. Inclusive el año pasado el chico estaba como a cargo de una escuela de verano en Los Cocos, ¿no es cierto? Yo mandé una foto del programa en donde él está ahí, ¿no es cierto?, en una ronda, en un fogón con los niños. Y es algo terrible, es una locura. Con este pibe no se pudo comprobar nada, digo, porque el juicio es para el padre. ¿Para el pibe nada? Para el chico ya se elevó el juicio porque las pruebas son contundentes. Va a juicio. Sí, pero lo que no tengo todavía es la fecha de juicio, que bueno, también estoy rogando de que no pase tanto tiempo más, porque es seguir girando esa agonía, tanto para mí como para mi hija, porque uno reactiva, ¿no es cierto?, todas esas sensaciones, ¿no?, que se vivieron. ¿Al momento del abuso él también era menor? El chico tenía 17 años. 17. ¿Y vos tenés contacto con la mamá de este chico? ¿Alguna vez hablaste algo?
No, nunca. La mamá, bueno, los abandonó cuando eran chicos, que de eso se escuda Gione, diciendo que es un buen padre, que él se quedó con los hijos, pero ella tendría que hablar la madre en ese caso, yo no me corresponde. Yo lo que sí puedo hablar por mi hija, que es lamentable, Sí. Y lo peor, acá mucha gente se pregunta ¿por qué nadie, por qué no actúa de oficio el fiscal general de la provincia, Alejandro Moyano, ¿no es cierto? Porque escuchando a este hombre como fiscal, que naturaliza tanto los casos de abusos sexuales a criaturas, yo pienso, desde mi punto de vista, y somos muchos los que pensamos lo mismo, que tendría que actuar de oficio el fiscal general de la provincia, Alejandro Moyano. De todas formas, Romina, no le caigamos solo al impresentable del fiscal. Decinos el nombre del juez también, porque hay arreglo. Sí, claro. Hay arreglo entre el fiscal y el acusado porque el juez pone el gancho, ¿eh? Exacto, sí, por ¿Quién supuesto. es el juez? ¿Quién es el juez? René Gandarilla. ¿Cómo? René Gandarilla. René Gandarilla. Ganarilla. Bueno, René Ganarilla y el fiscal Francisco Márquez. Francisco Márquez, dos genios. Bueno, y dos genios de recién, garantismo, ¿no? Cuando Sí, inclusive es terrible porque fíjate vos cómo corta el teléfono cuando le dicen, pero ¿sos amigo o no sos amigo? Y termina cortando el teléfono porque no dijo que no es amigo. En ningún momento dijo que no es amigo. Bueno, y recién... Que no lo conocía antes de esto. Sí, recién como le costaba también al fiscal admitir que lo conocía, ¿no? Como que trataba de evadir todo el tiempo la pregunta y decía, bueno, sí, yo conozco un montón de acusados porque hay poca cantidad de pobladores en esta zona. Y realmente tardó muchísimo en confesar que realmente tenía algún vínculo. Sí, inclusive él dice, yo conozco a todo el mundo. Yo no lo conocía a él, por ejemplo. Pero él conoce a todo el mundo, pero yo no lo conocía. Tal cual. Y mucha gente no lo conoce. Ahora, yo digo, ¿qué empeño pone, ¿no? en minimizar el abuso sexual que ha sufrido mi hija, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué tampoco en la audiencia tuvieron en cuenta las secuelas que un abuso sexual por parte de un padre y un hermano deja en una criatura de tan solo 4 años? Sí. Bueno, mientras... Es terrible esto. Mientras vemos en una parte de la pantalla las fotos, en otra vemos una marcha, un pedido de justicia, te vemos muy acompañada, es decir, que la gente te apoya también. Eso es un buen síntoma también, ¿no? Como que si bien la justicia en este caso no está acompañando, sí tenés el apoyo de tu gente. Sí, gracias a Dios, y bueno, y lo pongo en tela de juicio a Dios porque por ahí me pregunto cuando mi hija estaba pasando por este momento tan horroroso, ¿no es cierto?, de que me duele muchísimo. De que si ella estaba pasando por este momento tan horroroso, ¿dónde estaba Dios?, ¿no es cierto? Porque una criatura de 4 años ser sometida y que le hayan hecho las cosas que le hicieron, ¿dónde estaba?, ¿no es cierto? Y que quede tan impune esto de que no haya ningún condenado y escuchar a un fiscal que es el que tiene que defender a mi hija porque como ciudadanos para eso le pagamos, ¿no es cierto? Que lo único que haga es defenestrar a la madre y a la hija. No te imaginas el dolor que se siente. ¿Tenés miedo? Sí. Sí, tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo de que el padre de mi hija cumpla con las amenazas que me hizo, de que me iba a matar. Es terrible. Yo no puedo vivir tranquila. No vive tranquila mi hija tampoco porque ella continuamente tiene miedo de ver al padre. Y yo no podemos hacer una vida tranquila porque ni siquiera podemos salir a la calle. ¿Y pensaste alguna vez, se te pasó por la cabeza mudarte, irte a otro lugar? ¿Te recomendaron algo los psicólogos para tu nena? Lo que pasa es que mi hija tiene toda la familia acá, yo me siento segura con mi familia acá, o sea, segura en la casa, ¿no? Porque, bueno, yo me vine a vivir en la casa de mi madre, porque tengo toda mi familia acá, vivimos todos en la misma cuadra. Yo antes no vivía en el barrio que estoy viviendo ahora, y sí nos mudamos acá, donde está toda mi familia. Entonces sí, en ese sentido sí yo me siento más protegida. Claro, tenés tu familia,
pero bueno, también por otro lado este miedo que vos decís. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, Alejandra Gallo. Quería preguntarte si tu hija va al colegio, va al jardín, ¿cómo reaccionaron en ese caso sus compañeros, las autoridades docentes? Sí, mira, las autoridades de la escuela siempre estuvieron al tanto, la contuvieron en todo momento, no tengo más que palabras de agradecimiento. En una oportunidad me llamaron de la escuela para una reunión, de lo que yo no estaba enterada que le estaba pasando a mi hija. Si bien mi hija siempre estuvo tratada con psicólogos, me llaman a una reunión y me dicen que notaban algo raro en mi hija, que no podía, como que ella estaba en otro mundo en la hora de clase. Claro. Esto pasó cuando mi hija estaba en primer grado. Entonces yo no entendía y me dicen, vos sabés que cuando le decimos el apellido, porque bueno, ella tiene los dos apellidos, Gione Rivera, dice, cuando le decimos Giones, porque es lo primero que sale en la lista, ella se nubla, o sea, no puede seguir en la clase. Claro, pobrecita. se dispersa. Entonces, las autoridades de la escuela, tomando en consideración esto, la llaman por mi apellido porque ella tiene muchos problemas cuando escucha ese apellido. Claro. En la escuela saben de todo esto. En los momentos donde sí están al tanto. Y en los momentos que se le dice el apellido, tiene actos reflejos de dolor. Porque yo, por ejemplo, cuando voy a una clínica, también, o sea, en la escuela puedo lograr que no le digan el apellido, pero cuando voy a una clínica le dicen el apellido del progenitor y ella enseguida tiene dolores que son actos reflejos de lo que le pasa. Entonces, yo sigo viviendo esto. La Navidad para mi hija es horrible, porque pasó por esta fecha. ¿Y cómo le explicas a tu hija que a pesar de lo que le pasó, a pesar de que hicieron todo bien porque fueron a la justicia, ella contó lo que le había pasado, este señor sigue, no impune, pero bueno, libre? Sí, yo lo que le doy a ella es la seguridad, porque como ella tiene mucho miedo, inclusive no puede dormir con la ventana un poco abierta, porque tiene miedo de que entre por la ventana, tiene un tremendo trauma, chicos. porque ve la sombra. Entonces yo a ella le digo, la mamá logró que él no te pueda ver nunca más. Vos no tenés que tener más miedo porque para eso estoy yo. Y que bueno, y que ella es muy fuerte, muy fuerte, y que esto, a pesar del dolor, yo le digo que ella le va a servir para que si algún día alguna amiguita tenga algún problema de este tipo, lo pueda contar y ella la pueda aconsejar, a pesar que es muy corta su edad, es muy madura, porque bueno, lamentablemente tuvo que pasar por Romina, ¿no? Antes de lo que estás relatando, de lo que le pasó a tu hija, él, cuando ustedes eran pareja, ¿había tenido alguna actitud violenta con vos? ¿Notaste algo raro? O sea, antes, sí, era violento, sí, era violento, y también psicológicamente, pero nunca pensé un caso de abuso sexual. No, eso, si bien sabía que era violento, de que no quería a mi hija, que mi hija le molestaba, y por ejemplo textó las palabras, en la que una noche ella lloraba mucho porque era bebé, y bueno, y él me dijo, bueno, que la dejara durmiendo en la cocina porque era un bebé pero no tenía derecho a romper los pelos. Es impresionante. Entonces, es muy difícil entender la cabeza de alguien así, ¿no? A mí me llena de indignación, realmente no... El razonamiento es una cosa increíble. Un sorete, sí. Perdón. Sí, claro, como mínimo, Perdón. Claro. Y lo peor es entiende que la bronca. sigue caminando. Se entiende y la no, bronca. cuando me preguntan si yo me voy a ir de Villa María, no solo es que él tendría que ser preso, porque yo por ahí digo, a lo mejor él tendría que tomar la decisión de irse, pero esto no se acaba acá, porque si él se va a hacer daño en otro lado, donde no lo conozcan. Entonces esto es un círculo que sigue. Bueno, Romina, te agradecemos muchísimo por favor. No les estas agradezco. palabras.
Ojalá que se pueda rever este arreglo, porque es un arreglo, no es una condena. Que sea con ejecución condicional, no es una condena para este tipo. Y ojalá que el juicio contra el hermanastro, hermanito, hermano, como quiera llamarlo, otra paria que también abusó de la nena, salga pronto y que podamos hablar de una condena ejemplar. Exactamente. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Chao, hasta luego. volvemos.